de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este martes 12 de agosto de 2014. Y muy entusiasmados con la presencia de quien es nuestro motivador del taller de letras, de lectura. ¿Cómo de lo que platicamos hace rato me llegaron a la cabeza tantas cosas? Porque de eso vamos a hablar el día de hoy. En este taller de lectura, el maestro en educación Fernando Rojas Agis, que es nuestro facilitador en un tema que cada vez ha ido tomando más importancia. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Jesús. A mi derecha, Herr Profesor Hans Paul Mangel. Bueno, Herr Profesor en Alemania es una distinción muy especial. Mira, no importa tanto los títulos, sino que traigas adentro, ¿no? Muy bien. Quiero hacer una mención de un chileno, Javier Maureira, porque hemos estado en contacto en Facebook y le envié una muestra de nuestro programa, de un programa que hicimos el día 7 de enero, con mi hijo Luis Ernesto Zapata Nieto y con mi nieta, con mi hijo y con mi nieta Claudia Zapata García. Claudia Aguirre Zapata. En enero hicimos 3 programas hablando de la fundamentalidad de la lectura, beneficios y no beneficios de leer o no leer. Y venturosamente, Fernando Rojas Agí llega al programa y viene a cristalizar una idea que teníamos, un propósito que teníamos, el taller de lectura. Y me place mucho comentártelo, Fernando, porque estamos teniendo una respuesta en Facebook impresionante. Qué bueno. Me estoy encontrando con personas que me sorprenden, personas que de veras tienen, contactos tuyos y míos, que sabemos que tienen el gusto por la lectura y escriben además. Sí. Y escriben. Lo que tú nos has dicho aquí. Así es. No basta leer, hay que escribir. Así que la nota que me envió Javier desde Chile, la próxima semana, con su permiso, habré de leerla para que conozcamos el pensar de hermanos latinoamericanos. Me entusiasmó mucho la idea de Javier y para compartirse con el auditorio. ¿Cómo no? ¿Qué sorpresa nos tienes el día de hoy, Fernando Rojas? Bueno, quiero hoy, aprovechando que está aquí la presencia de Hans, él que es un poeta, yo me metí a Facebook, ya leí algunos de sus poemas, me parecieron maravillosos. Muy bien. Sobre todo, sus poemas tienen mucha musicalidad. Tú nos has dicho, esta musicalidad que da Así es. la composición. Así es, independientemente de que es un poeta que yo entiendo que empezó escribiendo, utilizando las formas antiguas de la poesía, midiendo la métrica y todo eso, pero llegó al momento en que escribe versos aparentemente no métricos, pero están bien medidos, aparentemente no métricos, pero están muy bien medidos y hay musicalidad. Sobre todo me gustaron mucho sus sonetos. Escribir sonetos no es fácil, no es fácil. Ahí sí hay que llevar una métrica muy clara y la rima muy clara. Y sobre todo, insisto, la musicalidad que le imprime a sus documentos, a sus hermosísimos poemas. Yo los leí con mucho placer, me gustaron mucho, y no porque esté él aquí, no, el público debe pensar, bueno, está ahí, ¿qué va a decir? No, yo creo que ya estamos demasiado adultos como para tirarnos cebollazos unos a los otros. Claro. Me gustaron mucho. Pero además los que quieran contactarse con Hans, claro, lo encuentran en Facebook con su nombre, sí, Hans Paul Mangel. Yo pediría mucho que lo hicieran. Entonces, antes de entrar a los poemas, me gustaría mucho que hoy trabajáramos poemas con él, aquí, aprovechando su visita.
que quiero platicar un poco de León Tolstoy. Ya habíamos empezado la semana pasada unos pequeños textos de León Tolstoy. Si me permiten leer uno pequeño, uno muy pequeñito, que se llama El manantial. En un caluroso día de verano, 3 viajeros se reunieron junto a un fresco manantial que estaba al lado del camino, rodeado de algunos árboles y de húmedo césped. El agua, pura como una lágrima, caía en un recipiente naturalmente hecho en la piedra. Luego se vertía para esparcirse por la pradera. Los viajeros descansaron a la sombra de aquellos árboles y bebieron agua del manantial. Junto a él vieron una piedra, en la cual se leían estas palabras: pareceos a este manantial. Los peregrinos leyeron la inscripción, después se preguntaron su significado. Es buen consejo, dijo uno de ellos, que era comerciante. El arroyo corre sin cesar, va lejos, recibe agua de otros y se hace un gran río. Así, el hombre debe imitarle, ocupándose de sus asuntos, y siempre triunfará y conseguirá riquezas. No, dijo el segundo viajero, un joven, a mi entender, esa inscripción significa que el hombre debe preservar su alma de los malos instintos, de los deseos malos. Su alma debe estar tan pura como el agua de este manantial. Actualmente, esta agua da fuerzas a los que como nosotros se detienen para beber. Si hubiese atravesado el universo, si el agua estuviera turbia, ¿qué utilidad tendría? ¿Quién la querría beber? El tercer viajero, que era anciano, sonrió y dijo: este joven tiene razón. El manantial, dando de beber a los sedientos, enseña al hombre a practicar el bien indistintamente, sin esperar recompensa, sin contar con el agradecimiento. Es un pequeño texto de León Tolstoy. ¿A dónde te invitó, Hans, este texto? ¿En cuál de los 3 personajes te acomodarías? Bueno, me parece razonable el último comentario del viejo, porque el primero es una concepción un tanto utilitaria, ¿no? Que el tratar de sacarle provecho a esa realidad que se nos fue dada. Para mí, lo fundamental del manantial, la piedra dice: sed como el manantial, ¿no? Sed como el manantial. Claro. ¿El manantial qué quiere ser? ¿Qué quiere ser el manantial? Ser manantial. El manantial quiere ser un manantial. No está pensando quiero ser un mar, quiero llegar a ser como un río que recorre, que va brincando entre las piedras para convertirse después en un río mayor. No, el manantial dice: yo quiero ser un manantial. Y un manantial, siendo manantial, ¿qué propiedades tiene? Que el agua que contiene, que no es mucha, se abre, se da. ¿A quién se da? A los sedientos, por ejemplo. Sí es. Se da a las riberas, que hace que fructifiquen las hierbas, las flores, ¿no? O sea, da a los demás. El manantial es pequeñito, no es la gran cosa, no es un lago, es un manantial que está fluyendo el agua. Sí. Y se da. Así es. ¿Por qué la posición del primero y el segundo difieren a pesar de que son jóvenes, Jesús, desde tu apreciación? Acuérdate que el primero decía que el manantial hay que aprovecharlo para obtener cosas materiales. Sí, que se convierte en algo muy grande. Y el segundo, que también es joven, claro, ya tiene otra posición. Claro. ¿Qué piensas de ello? Mira, si lo trasladamos al momento actual, me sorprende que el agua, siendo un beneficio natural para todos los seres humanos, ahora el agua se embotella y se convierte en un negocio, gran negocio, que es el primer concepto de este viajero, que llega a decir: vamos a hacer negocio con el agua. Vamos a hacer negocio. El otro, con un pensamiento más puro, dice: el agua es pureza,
y conservémoslas como conservemos esa pureza del agua. Yo quiero entender esta posición interior del ser humano, que me parece muy loable, esta pureza de cada ser humano. Pero cuando llega el viejo y dice, dar sin ver a quién, sin ver a quién, el manantial se da a todos. Claro, no pone cuotas. No pone cuotas. ¿Sí? Eso lo platicamos porque los tres estamos en la posición del viejo. Han conocido viejos diferente a lo que menciona aquí el manantial, Sí. mezquinos. Sí. Sí. Malvado Sí, viejo. sí. León Tolstói en cuartilla y media nos dejó una gran sabiduría. ¿Por qué es esto, Hans? ¿Por qué esas personas, esos escritores maravillosos tienen esa capacidad de en unos pequeños párrafos decirte una gran historia? ¿Por qué es eso, Hans, desde tu perspectiva como poeta, como escritor? Porque sé que también escribes ensayos. Sí, sí. ¿Por qué? Historia también. ¿Por qué? Y novela. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? Por lo siguiente. Y aquí me voy a algo que comentábamos antes, las palabras. Dice Octavio Paz, las palabras no dicen esto o aquello. Las palabras nombran cosas, pero solamente nombran, no son las cosas. La realidad trasciende a las palabras. Así es, sí, claro. Entonces, ¿qué hace o qué debe hacer un escritor y fundamentalmente un poeta? Antes que nada, el poeta, antes que nada, tiene la sensación del poema. O, en el caso de Tolstói, antes que nada tiene, las tres posiciones. Entonces, luego recurre con qué palabras lo voy a explicar para que me lo entiendan, Sí. ¿no? Sí. Entonces, ¿A qué público iba dirigido el Tolstói cuando escribió este famoso relato del manantial? Tolstói tenía, ¿cuál era la realidad, cuál era la situación, incluso demográfica de la Rusia de Tolstói? En primer lugar, tenía una gran masa enorme de campesinos, de mujik, de cosacos, analfabetos que no sabían leer. Entonces, a ellos no estaba dirigido, salvo que se les leyeran, porque se daba mucho en que en esas noches frías, llenas de nieve, se reunían en torno a un fogón y alguien, el que sabía leer, les leía. Bueno, pero no era el público principal. Tampoco era la nobleza muy preocupada, que tenía la vista puesta en Europa, que querían imitar a los europeos, que se vestían como europeos y usaban costumbres europeos. Más bien está dirigido, llamemos, a una clase media, que era relativamente numerosa, no tanto como los mujik, en que era importante, desde la perspectiva de Tolstói, hacerles ver, estamos mirando hacia el progreso, hacia los grandes imperios. En ese tiempo estaba el imperio austrohúngaro, Así es. estaba el imperio, como sea, Italia y Francia también trataban de tener su imperio, el imperio británico, los mares, etc. Están mirando hacia allá, todos quieren ser ricos, quieren sacarle provecho, a ver cómo, qué vendemos para convertirnos en el gran río. Entonces Tolstói dice, mira, ¿cómo hacer que vuelvan su vista a aquello que no tiene una finalidad inmediata propia, que es la belleza, que es el amor, que es todo lo grande que hay en el ser humano? Entonces Tolstói buscaba eso, dirijan la vista al humilde manantial, a la flor, como hay una canción, flor del, ¿cómo es? Flor humilde y campesina, tan sencilla y natural, a una flor. Así es, ¿no? así es. Al aire, a la nieve, a las nubes. Tú puedes... Veamos la belleza que se nos da. Claro. Eso es lo que quería, Sí, eso es lo que... en mi punto de vista, lo que quería Tolstói, ¿no? Tú, Jesús,
¿encuentras diferencia o consideras que él escribe en sus pequeños relatos con poesía escrita en relato? Sí, yo creo que sí. Mira, yo no escribo, yo no soy poeta como no eres tú, pero lo percibes, se siente. La pregunta es, ¿qué es lo poético? Más bien, mi pregunta, sí, lo que escribe Tolstói como relato, como prosa, ¿contiene sentido poético? Es decir, es que incluso puede haber poesía sin palabras. Poesía sin palabras. La mímica es poética. Así es. Es impresionante. Al 3/4 del programa sí le voy a pedir a Hans que nos deleite con su voz, porque le da la entonación a la poesía. Yo le platicaba a Hans que vi con mucho deleite hace muchos años a Sabines en el monumental Palacio de Bellas Artes, sentadito, ya ves que tiene enfermas sus piernas, sentadito, leyendo sus poemas, y la gente atiborró el palacio, y afuera habíamos gente que no pudimos entrar en una pantalla. Nunca lo había visto, Hans, pero tú lo has de recordar, que le daba las entonaciones perfectas, porque una cosa es leer adecuadamente poemas, Jesús, y otra es recitarlos a la antigua. ¿Sí te acuerdas a la antigua? Manuel Bernal, claro, por ejemplo, pero ahora ya no, ahora te los platican. Ahorita vas a ver cómo, pero con la entonación adecuada, porque si no, mira, la declamación un poco mató el gusto por la poesía. Sí, claro, y mucho diría yo. A ver, la profesora te decía, porque eran profesora, que tenías que mover los brazos. Mamá, soy Paquito. Ay, no. Entonces, sí, te acuerdas de esos. En lugar de acercarte a la poesía, la declamación te alejaba. Porque yo le comentaba a Jesús y al público que mucha gente, cuando voy a mis talleres, les pregunto, ¿les gusta la poesía? Siempre me sale, no, porque es cursi, los que no los han leído bien. Y siempre le digo a la gente, permíteme, Hans, le digo a la gente, ¿te gustan las canciones? Sí, mucho, pues eso es poesía. Fíjate, a ver, una pequeña anécdota, tú sabes que... La vida es de anécdotas, y más con nosotros. Sí. Estuve un tiempo, yo doy muchos cursos, daba, ahora ya no me... No, pues hay que regresarle, Hay que regresarle. Cursos, entre ellos en la Cámara de Diputados. Entonces, sobre manejo de la voz oral y escrita. Y el manejo de la voz oral, yo dije, ¿cómo los hago ensayar el manejo de la voz? Y los hice leer poesía. Y un diputado me dice, oiga, profe, no se azote, ¿cómo nos va a hacer leer poesía? Pero yo te puedo asegurar que al final ese hombre se quedó maravillado y hasta te ha de haber pedido algunos textos para seguir leyendo. Hasta ya se hacía poesía, yo creo, el hombre. No solo eso, resulta que mañosamente les di a leer párrafos de mi libro Resplandor que regresa, que es el regreso de Quetzalcóatl. Y les gustó. Y lo comenzamos a enseñar y me dice, oye, ¿por qué no hacemos una presentación? Bueno, a varias voces, bueno. A varias voces, el que no quería. Con fotos, bueno. Con música precortesiana, bueno. Total, hicimos un DVD que fue el que presentamos ahí en Conaculta. Conaculta, sí. Pero prefirieron pasar ahí sus cosas políticas. No, ay, no viste ese un Tlahuizcal Campantecutli a la Disney, un globo inflado ahí. Sí, yo recuerdo que fue un fiasco. Bueno, entonces, el que no quería... Quiso. No, pues se convirtió, hasta el día de hoy me sigue y es uno de mis seguidores. Bueno, perdón, cierro anécdota. Pero quiero leer un pequeño texto del Club de la Hipotenusa que empezamos la semana pasada, cuestiones matemáticas, que son muy cortitos. Este maestro Claudio Alsina, que es el autor de este libro, es un italiano, maestro en matemáticas, pero también es humanista, que así debería de ser.
Como fueron muchos como matemáticos fueron y muchos. filósofos. Al que estamos aquí a mi izquierda y a tu derecha, así es. Al rato platicaremos cosas muy interesantes del por qué las matemáticas y la literatura van de la mano. Si me permiten, Y la poesía también. si me permiten leerles este pequeño texto, dice: la pelota de fútbol. Al mirar hoy una pelota de fútbol, se aprecia enseguida una estructura de poliedro con caras pentagonales rodeadas de caras hexagonales. Pero como ocurre a menudo, todo tiene su historia. Ya Arquímedes estudió estos cuerpos donde se combinan polígonos regulares de varias clases, y fue en los libros de Piero de la Francesca y de Luca Pacioli donde aparecieron dibujos de estas figuras. Claro que Luca tuvo una suerte inmensa, pues el que le realizó los dibujitos para su libro fue Leonardo da Vinci. Ni Piero, ni Luca, ni Leonardo podían pensar lo que la FIFA haría siglos después con aquella figura. Oye, pero qué personajes de esa época. Fíjate, Luca Pacioli. ¿Quién dijiste del artista? de la Francesca. Francesca, aquí está, mira. Mira, son Piero de la Francesca y Luca Pacioli. Sí, ellos. Y los dibujos se los hizo Leonardo da Vinci. ¿Qué A Luca. personajes? Y al final es interesante porque dice: ni Piero, ni Luca, ni Leonardo podían pensar lo que la FIFA harían siglos después con aquella figura. ¿Tú sabes, Jesús, de dónde proviene el fútbol como espectáculo, como deporte? No sé si Para que ubiquemos esto, sí, este si texto. si fue en las batallas en Inglaterra, que de los cadáveres las cabezas rodaban y las hacían rodar. Yo no sé si por diversión o como una manera... Un especial sacrilegio. Sí, un Total y sacrilegio, absoluto, sí, sí. sí, sí. Entonces, fíjate de cuándo estamos hablando. Las figuras geométricas que representa el balón de fútbol, Hans, ¿hacia dónde lleva al ser humano en el momento de hablar de esta esférica, que aparte tiene gajos que son Sí. figuras geométricas? Geométricas. ¿Hacia dónde te lleva ver un balón de fútbol y recordar este pequeño texto y ver las figuras geométricas ahí? Bueno, yo me voy a la primera situación, ¿no es cierto?, cuando se habla de la imposibilidad que creo que lo comentamos la vez pasada, de la cuadratura del círculo. Sí, totalmente, sí. El círculo no lo podemos cuadrar geométricamente con compás y todo esto, pero la esfera la podemos convertir en un conjunto, por ejemplo el icosaedro, o un conjunto de piezas poligonales pequeñas que nos dan la esfera. ¿Hacia dónde nos lleva la esfera? La esfera es el símbolo por excelencia de la infinitud. Así es, así es. Entonces, fíjate cómo el texto aparentemente no dice mucho, aparentemente, pero hace rato, antes de que empezara el programa, Hans y yo platicábamos de que leer por leer no te lleva a nada. Claro, Hay que comprender, claro. hay que entender el significado y el sentido de las palabras, porque de otra forma, en lugar de ayudarnos, dice: Dios de mi vida, ¿hacia dónde voy? Claro. Y Además, oye, pero esto nos lleva a que si nunca nos hemos detenido a observar un balón de fútbol, creo que vale la pena tenerlo enfrente y además ver los gajos, cómo están hechos, así es. las medidas. Claro, son pentágonos. Sí, Qué maravilla. qué maravilla, de veras. Habla de uno de los grandes genios, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, sí. Entonces el lector que no conozca algo de Leonardo, pues lo invita a que vaya a buscar algo de Leonardo. Claro. Yo creo que es uno de los más grandes genios que ha existido, Hans. No sé qué opinas Es tú. uno de los más grandes. Uno. Uno sí, por supuesto, de los más grandes genios. ¿Qué te acuerdas tú que era? ¿A qué se dedicaba? Que tú recuerdes ahorita. Bueno, era el multioficio. El ¿no? multioficio. El multichamba. Sí. Porque igual era escultor, pintor, ingeniero,
Diseñador. El diseñador, él inventó el primer helicóptero que podemos reconocer, sistemas hidráulicos, etcétera. Él incluso exploró algo en medicina. Así es, era anatomista. Era anatomista. Anatomista, es cierto. Entonces, Sí. pero ¿Qué pasaría ahorita, Jesús, en la actualidad, si un hombre en su tarjeta de presentación pusiera todas esas funciones de las cuales es capaz de hacer? ¿Qué diríamos nosotros ahorita? lo típico, ¿no? Sáquese. Sáquese, no me venga con eso. Y ahora hemos caído en la super especialización, Claro. donde un hombre se dedica única y exclusiva a una rama del conocimiento y a las subramas de ese conocimiento. Los médicos. Sí, En la medicina ha habido tal especialidad o especialización que del corazón alguien conoce mucho de las arterias, otro del cuerpo del corazón, sí. los tejidos, toda la parte del sistema de la Circulatorio. No, es impresionante. Y al final del texto habla de que la FIFA, que ni Leonardo ni Francesco se imaginaron que la ni FIFA Pacioli, que la FIFA iba a tomar esto como un gran negocio. Esa pequeña esfera sí. la iba a transportar a un gran negocio. Es así. El fútbol se convirtió en un gran negocio. Claro que lo es. El fútbol, independientemente del negocio, es un circo romano. Pero puede dar otras cosas, fíjate. A mí me llamó la atención. Bien. Me llamó la atención, ¿no es cierto?, un jugador consolando a un rival que perdió. No me acuerdo en este momento. Sí. Así es. A otro jugador. O sea, actitudes muy humanas, muy. Es decir, una cosa es patear esta pelota, ganar, meter goles. Y otra cosa es estar entre nosotros, hagamos algo. Lo que hicieron los alemanes. Sí. La próxima semana, si es que todavía me sigues invitando, Jesús, voy a traer un texto de fútbol, pero interpretado por un sociólogo alemán. ¿Qué es el fútbol para los alemanes? Y nos va a sorprender que eso que está diciendo Hans es verídico, porque no solamente se trata de patear una pelotita y meterla en un arco, todo lo que hay atrás de sociología, antropología, psicología de masas, todo es muy interesante. Entonces, mi último comentario quería yo, ¿por qué rehuimos a leer cosas de matemáticas, Hans? Pequeños textitos, cuando se nos ha dicho que las matemáticas nos hacen razonar. ¿Por qué entonces le rehuimos? Fíjate, hay una cosa, perdona, pero te corrijo cuando hablaste de que yo empecé por las letras clásicas. Fíjate que no. Mi formación fue matemática. Mi familia, matemáticos, gente que incluso destacó en ese campo. Yo como marino estudié astronomía náutica. Sí, claro. Y para mí lo más maravilloso del universo es el triángulo. ¿Cuántos ángulos rectos puede tener un triángulo? ¿Cuántos ángulos rectos puede tener un triángulo? ¿Sí? ¿Ángulos rectos? Sí. Espérame. Estamos hablando del triángulo. Y estoy tratando de encontrar los ángulos rectos. Depende solamente del rectángulo. ¿El rectángulo cuántos tiene? El rectángulo, 1. 1. Bueno, en el mundo de la geometría espacial, un triángulo puede tener 3 ángulos rectos. Así es, en el espacio sí. 3 ángulos rectos. En el espacio sí. Y toma una naranja, divídela ahí, sí. y la cáscara, ¿no es cierto?, tiene 3 ángulos rectos. Ángulos curvos. Así es, en el espacio, por eso te hablo en el espacio. ¿A qué nos lleva la matemática? Nos lleva a abstraer, a irnos más allá de lo aparente, a la abstracción, a las relaciones, por ejemplo, para encontrar el punto donde me encuentro en este momento. ¿Qué hace un marino? Toma su sextante, calcula la altura de una estrella
el azimut respecto al meridiano de Greenwich, qué sé yo, y hace una serie de cálculos para llegar a establecer aquí estoy. Y exactamente. Exactamente. Además ¿no que es eso cierto? es Bueno, entonces las matemáticas te permiten todo eso. Ahora, la poesía, la literatura en general, la filosofía, tú no puedes adentrarte a ellos si vas con el conocimiento concreto. El gran error que se ha cometido, que cometen los gramáticos, es decir, tal palabra significa tal cosa. No es cierto. No es cierto. Las palabras no significan. Eso de repente me han querido linchar cuando digo, las palabras no significan, las palabras denotan. Es que es muy diferente. Y connotan. Cuando yo digo, anoche soñé con una estrella, ¿qué crees que soñé? Por la cara que pusiste con la Salma Hayek. Una estrella. No, porque yo estaba metido en el mundo de la astronomía náutica y soñé con una estrella, una masa ígnea que no tiene puntas. Las estrellas no tienen puntas. O si fui con Marisa a recorrer la orilla del mar recogiendo conchitas y vi una estrella de mar, también es una estrella. Entonces, ¿qué nos dice la palabra estrella? Muchas cosas. La palabra mano, el diccionario de la academia tiene 25 denotaciones, desde los 5 dedos hasta échame una mano, quedamos a mano. Adiós, mano. Adiós. ¿Qué mano? ¿Sí? 25 denotaciones, ¿no? Sí. Entonces, si tú te enredas, y eso es lo que le pasa a muchos literatos y a muchos aprendices de poeta, te enredas, te quedas con las palabras. Cuando tú dices una palabra, tienes que pensar, esto lo dicen los hermeneutas, ¿qué entiende la otra persona por esa palabra? ¿Qué entiende por lo que quisiste decir con esa palabra? Sí. ¿Qué relación se establece a través de esa palabra? Claro. Fíjate, hay una frase, un pensamiento que nosotros utilizamos aquí en el programa. Lo que digo se entiende. Así de sencillo. Sí, lo que digo se sí. entiende. Y mira, todo esto tiene que ver con lo que tú mencionas. ¿Cuáles son las denotaciones o las connotaciones de las palabras? Claro. Oye, qué interesante, qué Por enriquecedora eso conversación. te digo, el ser humano debería de conocer un poquito más de matemáticas para que cuando lea algún texto científico no le sea tan complicado. Y no Ahora, solo científico. Y no solo científico, tan solo para leer, si no abstraes las palabras, difícilmente vamos a entenderlas. Y la matemática son abstracciones. Ahora, ¿por qué razón no nos gustan las matemáticas desde que nos enseñan? Estamos hablando desde qué, desde preescolar, Sí. desde que nos empiezan a enseñar los Por lo menos en números. México así es, Hans. Por la forma como te las Así es, enseñan. así por la es. forma, exacto. Por la forma Así como te es. las enseñan. Aquí hemos también utilizado el término de cautivar. Cautivar a los alumnos. Cautivarlos con este ritmo. Es muy importante lo que tú dices. ¿Cuál es la entonación que le das a las palabras? Para que tengan una intención, para que se proyecte una intención. Lamentablemente, no sé en otros países, pero yo creo que en México algo nos falta en los profesores para cautivar a los alumnos de algo tan importante como son las matemáticas. Le Fíjate, tenemos miedo a las matemáticas. Fíjate, justamente el día de ayer murió este famoso actor. Sí, Robin Williams. Oh, Que Sí, en la película memorable de los poetas muertos. Sí, excelente, excelente. Un hombre que se atrevió a ser diferente Claro. en una escuela conservadora norteamericana. Cierto. Lo corrieron Sí. cuando él se atrevió a ser diferente. Eso pasa en México, Jesús. Cuando profesores quieren ser diferentes al momento de dar su cátedra, no les gusta. Yo he platicado mucho aquí. Sí, No les verdad. gusta. Imagínate un maestro de matemáticas que saque a sus alumnos del aula y en pleno patio les demuestre los teoremas de Pitágoras, por ejemplo. Ahorita, sí, sí, en sí. yo decir, Sí. está loco este maestro. Exacto. Lo llama el director de inmediato, ¿qué te está pasando? Claro. O que la maestra de literatura lo saque
se los lleve al bosque y se empiecen a leer poesía en el bosque, ¿te imaginas qué maravilla? No, estamos perdiendo el tiempo. Sí. Pero esos maestros no son bien vistos en México. Tú sabes que en la Facultad de Ciencias Políticas a mí me corrieron. Se reunió el consejo y mira, la acusación dije, pónganmela, la voy a escribir en bronce, porque le enseñaba a pensar a los alumnos. ¿En serio? En serio, esa fue la razón. Porque Por yo, enseñar a pensar a los alumnos. Dice, yo enseño lo que vengo repitiendo hace 20 años y viene un alumno y me contradice. ¿Por qué? Porque el profesor Hans les enseñó a no estar de acuerdo. ¿Te acuerdas que el maestro Villegas, justamente aquí donde estoy sentado, dijo lo mismo? Exacto. El maestro Villegas Jaime dijo Villegas lo mismo. Pacheco, sí, es cierto. Sí. Ya platicaremos del Hans. Dijo lo mismo. Entonces, es por eso, ojalá algún día la gente que les aprendamos a pensar. Claro, eso es lo importante. Así que si me permite, sí. No, hay que mandarnos en bronce, porque vale la pena, Hans. Yo les digo, a ver, este libro dice tal cosa. ¿Están de acuerdo? Sí. Y yo no. Sí. Yo no. Sí, claro, ya para crear la polémica. Claro. Vamos a leer un pequeño texto del príncipe que lo debía, pero por alguna razón que no había alcanzado el tiempo. Algo que a mí me ha impresionado mucho, yo creo que a los tres. El apartado donde dice de si el príncipe debe ser amado o temido. Y los consejos que le da Maquiavelo. Voy a pedir que lea un párrafo y lo comentamos, porque son varios párrafos muy interesantes. Adelante. Para que podamos sacarle y que la gente que nos escuche y nos ve lo aprecie mejor. Haciendo referencia a las cualidades que ya se han mencionado, diré que todo príncipe debe ser reconocido por su compasión y jamás por su crueldad, pero es conveniente evitar el mal uso de esta clemencia. César Borgia, quien era tan famoso como cruel, fue por ello que restableció el orden en la Romaña, logró la unidad, la paz y la lealtad del soberano. Bien considerado, el duque fue mucho más compasivo que los florentinos, quienes trataron de evitar la crueldad y dejó destruir a Pistoia. Por lo tanto, un príncipe no debe preocuparse si adquiere fama de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto favorecer la unidad y la lealtad dentro de los súbditos del Estado. Con el tiempo impondrá muy pocos castigos ejemplares y será más clemente, a diferencia de aquellos que por excesiva compasión dejan prosperar los desórdenes que dan lugar a crímenes de todas clases, lo que perjudica a la población entera, mientras que las ejecuciones ordenadas por el príncipe ofenden a uno. ¿Qué te parece, Jesús? Este texto vamos ubicando de entrada a Maquiavelo en tiempo y espacio, para que tengamos más conciencia, más concepción de dónde andaba. ¿En qué época ubicas a Maquiavelo, Jesús? La época de los Medici. ¿En qué? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si me estás hablando de fechas. No, más o menos. Renacimiento. Edad Media. Siglo XIII-XIV. Así es, siglo XIII-XIV. Entonces ya ubicamos Venecia. Ya ubicamos geográficamente en tiempo, espacio, cuando andaba Maquiavelo en este tiempo, en este mundo, en este universo. Y él nos habla del poder que había que ejercerlo, que había que ser cruel o había que ser benévolo. Y él insiste mucho en este primer párrafo de que hay que utilizar ambas, cuando sea pertinente, ser duro, y cuando sea pertinente, ser benevolente. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú, Hans? Como historiador, ¿cómo ubicarías tú a ese individuo en aquella época que habla Jesús de los Medici? Mire, es algo que se da hasta la fecha, y no quiero entrar en algunos detalles que son odiosos, pero si yo veo a alguien que está atacando sistemáticamente, obviamente le voy a dar no un castigo ejemplar, pero voy a tratar de neutralizar su capacidad de ataque. Entonces me dicen, oye, pero fuiste malvado, mira, los mataste. Oye, pero si me estaban atacando.
Si los dejo, ¿qué va a pasar? Van a seguir, dicen, pues aquí no hay ningún problema, van a seguir atacando. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos pueblos que han sido reprimidos y atacados? A mí me impresiona mucho, citando a uno que no está en la polémica, los kurdos. Sí, qué impresionante. No tienen patria. No tiene patria, sí. Están repartidos entre Siria, Turquía, Irak, Irán y algo en Rusia también, que existió el Kurdistán, pero... mira, Saddam Hussein incluso los combatió con gases venenosos. Entonces, ¿qué deberían hacer? Decir, sí, los perdonamos a nuestros enemigos. No, pues... Porque se rehacen. Se rehacen y me van a aniquilar. Y ellos no van a pensar como tú. Claro. Muy bien. Quiero leer para que terminemos y podamos entrar a los poemas que yo le pedí, por favor, a Hans que nos leyera. Sí. Nada más este párrafo último. Surge de esto la duda. ¿Es mejor ser amado que temido? ¿O temido que amado? La respuesta es nada mejor que ser ambas cosas a la vez. Pero como es difícil reunirlas y siempre falta una, declaro que es más seguro ser más temido que amado, porque la mayoría de los hombres son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, miedosos y ávidos de ganancias. Si ponemos ejemplos actuales, que fue una sorpresa inesperada, sobre todo para ella, que habiendo ido de compras a Estados Unidos, baja del avión y llegan los federales para decirle, está usted detenida. La maestra Elvester Gordillo. Claro, Elvester Gordillo. Y fíjate lo que dice el príncipe. Aquí fue una persona, pero con un efecto en el Magisterio Nacional tremendo, tremendo. Sin embargo, desde el momento en el que ella fue detenida y está encarcelada, por supuesto que las circunstancias, las condiciones con los maestros en México cambiaron. Y mucho. Y mucho. Pero ahora viene la contraparte. ¿Por qué nadie la ha ido a visitar cuando teóricamente o técnicamente tenía miles de seguidores y miles de allegados? Sí. Y hasta donde se sabe, ya no la han ido a ver. Le temían entonces a la señora. Cierto. No le tenían ni respeto, mucho menos la amaban. Seguidores por conveniencia. Por conveniencia. Entonces, el príncipe es vigente. Ahí está. Sí lo es. Sí lo ahí es. está. Sí. Ahí está, con sus variaciones y la época moderna y todo. Cada persona lo interpretará a su forma. Y aunque quieras ser buena persona, no te dejan. No te dejan porque se te trepan. Yo te lo platicaba, Jesús. Es verdad, sí. Cuando tuve la oportunidad de dirigir las instituciones educativas. No te dejan. Se te trepan. Cuando tratas de ser benévolo, dicen, es un pobre diablo. Entonces, muy interesante. Yo invito a que lean El Príncipe. Sí. Ahora, oye, además traes una edición. No, es una maravilla. La presentación del libro. Mira nada más. Mira, Hans, mira nada más las ilustraciones. Sí. No, y lo que me costó, Hans. Le digo a Jesús que 100 pesos en Sambors hace como un año. Sí, 100 pesos. De repente esas ofertas. Sí, dice, hay que aprovecharlas. Entonces, quiero pedirle el favor a Hans que nos lea poesía, porque él sabe darle la entonación. No es lo mismo leer como yo leo, que son relatos, que son en prosa, que leer poesía. Allí tiene que tener otra maneras muy diferentes, y él las tiene. Entonces hay que aprovechar su presencia ahorita para que nos lea y vemos qué le sacamos. Bueno. Por favor, Hans, lo que tú decidas. Así al azar. Lo que tú decidas. León Felipe. León Felipe, que estuvo en México, que amaba México. Es un personaje interesante porque incluso muy contestatario. Sí. No era una persona que... Y se veía muy bonachón, ¿verdad, Hans? Claro. Se veía. Mira, a ver, aquí hay un poema que me gusta mucho, pero cuando lo he leído hago una especie de sinopsis porque es largo y trato de captar lo más impactante. Me hizo falta el manantial.
Sí. ¿No es cierto? Sí. Qué lástima. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de otros poetas que hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tengo una patria. Qué lástima. Sé que la historia es la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de otoño de una a otra comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca. Patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría, en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa. Una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tengo un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga ni siquiera una espada. Porque, ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? No te muevas más. Imagínate. Ay, ve. Si la gente después de escuchar esto ¿les pareció o no? No, opinen. No es lo mismo, ¿se notó? No es lo mismo leer prosa bien, bien, que leer poesía perfectamente bien. A mí me fascinó. Yo sabía que lo iba a hacer así, porque no es lo mismo, ¿eh? Yo me jacto de leer bien en prosa, pero pues es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Es verdad. Yo una ocasión vi a un tipo platicarte La casada infiel. Qué cosa tan maravillosa. Me imagino que si lo escuchamos con su voz, es una dulzura, una maravilla. Pero no estaba declamando, ¿te fijas? Como la antigüedad, y se ponían en pose y te decían, y engolaban la voz. Eso no te... La gente en el momento decía, no, ay, muere, no le entro. Con una voz engolada. No vale la pena. Entonces, así, ¿qué sentiste en tus entrañas, Jesús, al escuchar este poema de León Felipe? ¿Qué sentiste? Mira, me emocionó mucho la manera como tú lo expresaste, Hans. En mi mente fueron dibujándose las escenas. Pero llegar al final de decir, es que soy un paria que solamente tiene una capa. Una capa. Soy un paria. Imagínate, un hombre que no tiene nada. Tú viste en mi arcón, salgo con una capa. Sale con una capa. Sí, eso tiene sentido. Tiene que tener sentido. Entonces, independientemente de la capa, Jesús, ¿hacia dónde te trasladó este poema? ¿Hay que comprenderlo o hay que sentirlo? Primero sentirlo. Sentirlo. Con las entrañas, con el corazón, con el alma. Y luego hay que tratar de interpretar todo lo que te estaba diciendo este hombre. Porque hay cosas importantísimas que te decía. Este es un hombre exiliado.
trasterrado. Que no tiene una patria. No tiene patria, no tiene casa, no tiene nada. Un sillón viejo de cuero. Ya, todo eso lo dejó de donde venía. Sí. Ni siquiera una espada. Ni siquiera. Fíjate que mi espada de guardiamarina por ahí quedó alguna vez. Fíjate nada más. Pues no tiene ni una espada de madera este pobre hombre. Pero tiene algo más valioso. ¿Qué son para ti, Jesús? Los sentimientos. Los sentimientos y los enormes recuerdos que tenemos los seres humanos. Qué maravilla de poema de León Felipe. León Felipe, ¿por qué salió de España, Hans? Ni siquiera es muy heroico, ni siquiera es muy... Así es. No, salió acorralado por las deudas, salió porque no tenía chamba, porque se metió de boticario, hay un personaje que hace Sí. ¿Cómo se llama este actor que ya está viejo, este actor mexicano? Bueno, boticario, pero no le fue bien como boticario, hizo barbaridad y media. Entonces fue perseguido, pero ni siquiera él sabía por qué lo perseguía. Sí, así es. Hay una mala interpretación acerca de por qué él es trasterrado. Sí. Él es voluntario. Trasterrado voluntario. Claro. Pero ahí también entramos a esa gran polémica, esa gran disertación que tenemos los mexicanos. Estos hombres españoles que llegaron a México, sí, grandes sabios, grandes poetas, grandes ingenieros, grandes científicos. Hay gente que estudia la sociología y la ciencia política que nos dicen, con eso nos pagaron en algo, lo de la conquista. Y hay otros que dicen, no solamente nos pagaron. Y hasta le quedamos a deber. ¿Cómo se enriqueció en México? Además, pero fíjate, qué transformación de León Felipe. Sí. Porque, ¿cuándo surge toda esta creatividad de León Felipe? De siempre. De siempre. De siempre. Ya al final empieza a dar vuelta en otras cosas muy interesantes, sí. Aquí hay otro poema que se lo recomiendo. ¿Por qué no lo lees? Pero ¿por qué no lo lees? O pasamos a otro. Al Altazor. Ándale, por favor. Ay. Te tenemos que aprovechar. Afírmense en la silla. Te tenemos que aprovechar. Sí. Les recomiendo, busquen a León Felipe y lean Romero Solo. Qué maravilla de poema. Ser en la vida Romero. Romero Solo, que cruza siempre por caminos nuevos. Le dice, que no hagan callo las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, siempre ligero. Se los recomiendo. Ese, aparte, si te fijas, aparte que es un poema, en la extensión de la palabra, es un poema filosófico. ¿Sí? Claro. Hay poemas filosóficos. Este último es un poema filosófico. Caminar ligero, que no deje huella ni en tu cuerpo. Desapego. El desapego total. Porque los seres humanos siempre nos apegamos a las cosas. Claro. Es verdad. En ese pedacito es un poema filosófico. Mira. ¿Ese de quién es? Vicente Huidobro. Vicente García Huidobro era su nombre, pero se ¿Paisano quitó el tuyo? García. Paisano mío. Hoy. Para mí, con todo respeto, el más grande de los poetas chilenos. Amo a Neruda y a la Mistral y a varios otros, pero para mí Altazor es la cúspide. Neruda se quedó abajo en la tierra. Veamos, este es un libro. Él plantea lo que se llama la poesía creacionista, va de algo un poquito más conversional hasta juego con las palabras para mostrarnos que con las palabras podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pero veamos este Altazor, capítulo primero, también voy a hacer lo mismo, me voy a brincar. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en la llanura de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día, de repente, sentiste el terror de ser?
y esa voz que te gritó, vives, y no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? Y me brinco. Y me brinco. Perdón, pero es que como es largo. A ver. Se supone que... Perdón, esto no estaba programado así. Pero que te digo que todo sale aquí, ni Va mandado a hacer, saliendo. va saliendo. Después aquí se produce un diálogo, ¿no es cierto?, entre Altazor y, llamemos, la conciencia inmanente que le dice, estás perdido, no eres nadie, ¿no? Y responde Altazor, soy todo el hombre herido por quién sabe quién, por una flecha perdida del caos, humano, terreno, desmesurado, sí, desmesurado, y lo proclamo sin miedo, desmesurado porque no soy burgués ni raza fatigada, soy bárbaro tal vez, desmesurado, enfermo, bárbaro limpio de rutinas y caminos marcados. No acepto vuestras sillas de seguridades cómodas. Soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos. Poeta, antipoeta, culto, anticulto, animal metafísico cargado de congojas, animal espontáneo, directo, sangrando sus problemas, solitario como una paradoja fatal. Vamos a ver si tengo... Bueno. Aquí ya... Te digo, Tienes 3 minutos. A ver, ahí está, vamos a dejarlo ahí, inconcluso. para buscarlo. ¿Por qué? Que lo lea. Exacto. Porque si a alguien le gustó, Que lo busque. tómese la molestia. Es un librito chiquito, relativamente económico, ¿no? Entonces, nada más, yo voy a ver, este no es sorpresa para ti, pero se lo vamos a poner de sorpresa a Jesús. Borges, uno de los grandes. Pero grande en serio. Borges, les advierto, cuando alguien dice voy a leer a Borges, sí, claro. Borges tiene, bueno, yo lo trabajo a 7 niveles de comprensión. El primero, me voy a quedar en los primeros 4, yo creo. El primero, lo que dicen las palabras. 2, ¿por qué Borges usó esas palabras? 3, ¿qué nos quiso decir con esas palabras? 4, ¿qué pasa en el lector cuando llega a entender lo que quiso decir Borges con esas palabras? Y de ahí para adelante me quedo hasta la 7. Bueno, tiene algunos textos muy curiosos. Trabaja mucho la incógnita del ser. Aquí hay un poemita, miren qué corto. Se llama Le regret d'Héraclite. Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Tan tan. Se acabó. ¿Qué te dice? ¿Qué pregunta te salta? ¿Qué hombres fue Borges? Una. Sí, ¿qué hombre fue? Pero si vemos aquí este libro que se llama El Hacedor, nos queda la pregunta, ¿qué hombre quiso ser? Muy distinto.
Y cuando nos dice aquí, yo he sido muchos, tiene otro en que esa misma pregunta se la hace Shakespeare. Dice, yo he sido rey, he sido guerrero, he sido... ¿Pero yo quién soy? Y una voz de lo alto le responde, eso mismo quisiera saber yo, mi querido William. Fíjate nada más. ¿Quién le está preguntando? Entonces, todo esto... ¿Quién soy yo? En pequeños textos, Jesús. Sí. El chiste, insisto, y Hans y yo lo compartimos mucho, es no leer por leer. Claro. Interpretar, gozar, No me quiero quedar con matizar. no me quiero quedar con algunas preguntas porque me las han hecho. El taller de lectura que tú facilitas, ¿se puede dirigir a padres e hijos? Sí, claro. Por supuesto. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿A profesores y alumnos? Pues igual, ¿qué mejor? Muchachos de secundaria, arriba. Para arriba. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Muy bien, porque fueron algunas preguntas que me han hecho. Sí, sí, sí. Entonces yo ofrecí Sí. planteártelas Sí, aquí no, en sí, el sí, programa. sí, definitivo. El problema número uno, según mi apreciación, mi humilde apreciación en México, quieren que los chicos lean, pero los maestros no leen, y los padres de familia no leen. Entonces, el chico no va a leer. Entonces, hay que invitar a los adultos a que también concurran a los talleres, y si van con sus hijos, mejor. Muy bien. Isabel, hemos llegado al final del programa. Qué lástima. Ay, nos quedamos con ganas. ¿Querías que fueran 20 minutos? Te digo, que te gana el tiempo. Ya cuando volteas la cara, ya estás... Anduvimos más coordinados, ¿no? No, fíjate que si te voy a decir una cosa. Estamos despidiendo el programa. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Hans. Gracias, Isabel. No se vayan porque viene ahora Jaime Torres a la segunda presentación del programa del día de hoy. Regreso con ustedes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.